¿Qué tal esos diálogos fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario? Hoy vamos a platicar del decreto de repatriación de capitales de 2017. Tenemos un experto que nos va a platicar del tema, no se vaya. Bien, pues como comentamos en la introducción de este programa, hoy vamos a platicar de un decreto de repatriación de capitales que se publicó en enero de 2017, cuyos efectos están siendo reconocidos por la autoridad del día de hoy. Y bueno, hay por ahí ciertas controversias y por ello abordaremos el tema desde el punto de vista legal. Para ello nos acompaña un experto en este tema, el maestro Antonio Monreal Luna, a quien le agradezco como siempre. Antonio, muchas gracias por acompañarnos en este programa. No, hombre, doctor Jaime, el agradecido como siempre soy yo. Tenía un ratito que no platicábamos, pero bueno, es un tema relevante y de actualidad, aunque hablamos de 2017, como tú bien referías, pues aquí encantado para platicar con el auditorio. Sí, y es un decreto que, bueno, pretendía que ciertos inversionistas mexicanos que por alguna razón se llevaron recursos al extranjero, tenían recursos en el extranjero, los trajeron nuevamente a México con una facilidad en porcentaje, en importe para pagar impuestos, reconociendo que tuvieron algún ingreso, trayendo los recursos a México y que por ahí ha generado algunas controversias en estos últimos tiempos. ¿Cómo es el decreto? ¿De qué se trataba? ¿Y qué está pasando en la actualidad? Digo, primero, ¿de qué se trataba el decreto en 2017? Claro, efectivamente, Jaime, pues mira, es un tema que digamos, hoy estamos 2024, estamos hablando de un decreto de 2017, parecería que esos temas ya estaban concluidos, pero no. Vamos a empezar por el final, que es la autoridad ahorita está creciendo datos de fiscalización respecto a quienes se sujetaron a este decreto. Y respondiendo a tu pregunta muy puntual, Jaime, este decreto salió como una facilidad administrativa, una facilidad fiscal, para que, como tú bien decías, personas físicas y morales residentes en México, o que no fueran residentes, pero tuvieran un establecimiento permanente en el país, y tuvieran dinero en el extranjero de alguna inversión y alguna presencia en compañías extranjeras, pudieran traer su dinero sin temor a un tema fiscal, un tema incluso en el caso de las personas físicas, por ejemplo, tenían mucho miedo a un tema de discrepancia fiscal y sobre todo a un tema a veces penal. Entonces se saca, digamos, de esta amnistía, entre comillas, si me permite llamarlo así, un decreto con el gobierno anterior para decir, a ver, aquí va a haber una facilidad, no vamos a preguntar generalmente de dónde, sino simplemente traigan todos los recursos que tengan en el extranjero, porque a nivel mundial, Jaime, esto fue una tendencia, ha sido una tendencia, en unos países ha funcionado, en otros que en otros. En México ya había habido un par de antecedentes, pero realmente en el año de 2017 fue tan buena la recaudación, eventualmente, que incluso se prolongó la vigencia del decreto. Todo fue durante el 2017 y simplemente para ser muy claros con nuestros compañeros, nuestros amigos del auditorio, era tráete lo que tengas en el extranjero, incluyendo los rendimientos, y págame el impuesto a una tasa del 8%, el impuesto sobre la renta, sin deducción alguna. Y aquí viene el tema de la interpretación y de la aplicación del decreto, Jaime, que tú bien comentabas. Son temas fiscales que en aquel momento se tenía que considerar los tipos de cambio cuando se repatriaba el capital, había que considerar de dónde y demostrar a la autoridad de dónde venía el dinero, si lo tenía en cuentas en el extranjero, si lo tenía en inversiones, en empresas, en acciones de empresas, y finalmente no nada más era la entrada al país, Jaime, porque yo lo presentaba, lo traía a México y tenía 15 días para pagar el impuesto a la tasa del 8%. Ahí parecía muy fácil, sino también preestablecía en aras de que realmente hubiera un beneficio en México para la economía nacional, para las inversiones, que el dinero permaneciera aquí 2 años, que las empresas, que los contribuyentes estuvieran invirtiendo en empresas, estuvieran invirtiendo en bancos, en casas de bolsa, para que el dinero se quedara aquí, tuviera un efecto palpable, incluso en comprar bienes de activo fijo para esos efectos. Entonces, hasta ahí al parecer todo bien, Jaime, y como te comentaba, en aquel momento se consideró que fue un decreto exitoso porque trajo una recaudación importante voluntariamente, y tú lo sabes bien, cuando uno cumple de manera extemporánea, podrá ser el caso, pero espontánea, porque este decreto no se consideraba en ningún momento un acto de fiscalización. La gente traía su dinero, pagaba el 8%,
En aquel tiempo había el punto, Jaime, que decían que incluso no se pagaban recargos y actualizaciones, pero a final de cuentas tú pagabas el 8% de lo que retornaras ahí. Pero empezamos con el tema, pues el tema álgido de saber, oye, si yo tengo mi dinero hace 20 años en el extranjero, ¿a partir de cuándo tengo que considerar el cálculo de ese impuesto? ¿A partir de hace 20 años, a partir de 10 años, a partir de 5 años? O en su defecto, si son ingresos que están exentos, basta con que le demuestren autoridad, por ejemplo, una herencia que posiblemente recibí en el extranjero, también no estaba sujeta al pago del impuesto, pero sobre todo, Jaime, el tema que ha motivado que hoy por hoy las autoridades fiscales estén llevando a cabo actos de fiscalización ya en la línea, ya cuando estaban por vencer la caducidad de los 5 años, porque si consideramos, Jaime, que las revisiones iniciaron el año pasado, 2023, respecto a repatriaciones que hicieron en 2017, la autoridad estaba a meses de que esa repatriación quedara fuera del ejercicio de facultades de comprobación. Entonces son dos temas para que no nos confundamos: la caducidad respecto a los recursos que yo tenía que repatriar, y dos, la caducidad respecto a partir de qué momento la autoridad tenía facultades para revisar que esa repatriación que yo hice en el 2017 fuera correcta. Siguiendo este segundo punto, Jaime, lo interesante es que pues hemos tenido a muchos contribuyentes, los hemos visto, que pensaban que el acto de haber repatriado los capitales, de haber pagado por única ocasión el 8%, ya lo liberaba de ese impuesto, y después de casi 5 años, Jaime, tú mejor que nadie sabes que el Código Fiscal establece 5 años para aquellos que presentan declaración, llegan a las facultades de comprobación, de manera concreta, revisiones de gabinete, cuyo único objeto es revisar que efectivamente la aplicación del decreto por parte de los contribuyentes auditados haya sido de manera correcta. Y al parecer, Jaime, pues todo fue de manera correcta, revisando nosotros con los contadores con los que trabajamos los papeles de trabajo, la forma en cómo se determinó el origen de los recursos de procedencia extranjera a repatriarse en México. Pues era un tema no fácil, pero al final de cuentas implicaba decirle a la autoridad: a ver, aquí estoy. Incluso el decreto traía la facilidad, Jaime, de liberar de obligaciones informativas. Era un decreto muy amplio, muy claro, y decía a la gente: bueno, me traigo mi dinero y pago el 8%, y digamos que mi dinero ya está aquí. Claro, era dinero que viniera del sistema financiero del extranjero, ¿no? No estamos hablando de que me trajera cantidades en efectivo. Entonces, en ese sentido, pues al parecer era todo muy claro, pero llegó el punto, Jaime, donde la autoridad empezó a fiscalizar, y en la línea de tiempo de que les faltaban 3, 4, 6 meses, empezaron a llegar las revisiones de gabinete. Y una de las principales cuestiones que ha cuestionado a la autoridad, Jaime, más allá de que dime, después de que repatriaste el dinero en 2017 y me pagaste el impuesto correspondiente a la tasa del dólar, que creo que hoy estamos en valores similares a aquel entonces, dime en qué lo utilizaste. Creo que ahí, por lo menos las auditorías que yo he tenido oportunidad de ver y de defender, Jaime, no ha habido ningún problema, porque los contribuyentes actuaron en orden, cumplieron el decreto modificatorio, hubo reglas de carácter general. Sino la cuestión, Jaime, y lo que platicábamos brevemente, es a partir de cuándo nace la obligación de repatriar esos capitales. Insisto, el decreto, sobre todo una modificación que hubo en el mes de julio, el decreto se publicó, como tú bien decías, en enero del 2017, su vigencia acabó en octubre del 2017, sin embargo, en julio viene, digamos que el quid de las cosas, donde la autoridad, a través de una modificación en este decreto modificatorio, dice que yo tendré que traerme, para ser muy claro en la redacción, tú tienes también ahí el texto que seguramente nos podrá dar tu interpretación, dice: tú nada más considera la tasa del 8% sobre los ingresos que sean del quinto año y anterior al año más nuevo. Entonces, en palabras claras, Jaime, es decir, si yo estoy en 2017 aplicando un decreto de 5 años para atrás, yo voy a considerar lo que tenga en el extranjero únicamente para efectos del impuesto sobre la renta y pagarlo a la tasa del 8%, lo que tenga del 1 de enero del 2012, 2013, 2014, 2015 al 31 de diciembre de 2016. Muchos de los casos que hemos visto, Jaime, conforme al artículo 4 del decreto modificatorio y conforme a una pregunta-respuesta, que también es un tema que vamos a tocar ahorita, Jaime, es decir, tú puedes traerte dinero de más allá de este tiempo, es decir, 2011, 2010, 2009, y no necesariamente tienes que acreditar que ya pagó impuestos o incluso que son ingresos exentos, porque la modificación del decreto, Jaime, diera pensar, o por lo menos yo lo veo así desde el punto de vista legal, que efectivamente lo que nos dice la autoridad en ese decreto modificatorio es: tú nada más acredítame el pago de los últimos 5 años. Y esto va en sintonía, Jaime, con la caducidad. La caducidad que comentábamos ahorita, no para fiscalizar en este momento, sino para que la autoridad no pudiera fiscalizar el retorno, porque desde que el contribuyente trajo el dinero a México, desde el 2017 al día siguiente en que presentó la declaración
especial que habilitó el SAT y hizo el pago, la autoridad tenía facultades para revisar y sin embargo, lo que hemos visto es que 2023 y 2022 finales, pues fueron muchas auditorías que los contribuyentes estuvieron sorteando y que hoy por hoy están en acuerdos conclusivos, que hemos platicado mucho de ese tema, están en litigios en facultades de comprobación. Entonces, el punto medular, Jaime, es centrar esta plática sobre dos aspectos. Hablamos ya de las bondades del decreto, un decreto fácil de entender, aparentemente, fácil de cumplimiento, me traigo el dinero, lo identifico. Sí había que tener el apoyo, creo yo, de un abogado corporativo, porque no nada más son inversiones en el extranjero, en bancos, en casas de bolsa, sino también en participación accionaria. Hay muchos mexicanos que tienen presencia en empresas extranjeras y eventualmente deciden traer su dinero a México. A la autoridad había que darle de manera muy clara y detallada de qué banco tengo mi dinero, de qué casa de bolsa, de qué inversión o de qué empresas yo era accionista y estoy trayéndome el valor de esas acciones porque las vendí aquí en peso mexicano. Entonces, es un punto, primeramente, Jaime, es un decreto fácil y también donde yo no he visto sinceramente es que la autoridad cuestione que la permanencia de 2 años para la adquisición de bienes activos fijos, para la adquisición de terrenos, para la investigación y desarrollo de tecnología, para el pago de pasivos, incluso para el pago de impuestos, o para inversiones en México en casas de bolsa o en instituciones de crédito, haya sido cuestionado. Digamos que la autoridad se está yendo más allá. Y el punto, Jaime, aquí a dilucidar y que los tribunales tendrán que en algún momento pronunciarse, porque el hecho de que la autoridad nos haga hoy por hoy, y tú lo comentabas brevemente en otra plática, hoy por hoy, que nos hagan una facultad de comprobación respecto a un impuesto que aparentemente se causó en 2017, pues de entrada, si yo me pienso en regularizar o pienso en que la autoridad me va a determinar un crédito, pues vendrán los accesorios, los recargos, las actualizaciones y las multas. Sabemos que los recargos se topan, pero las actualizaciones hasta el día en que la autoridad liquida o hasta el día que pagues. Y las multas, pues un porcentaje importante, el 55% de la contribución que la autoridad quiera decir. Entonces, este es como un preámbulo general, Jaime. También algo muy interesante que todavía no tenemos certeza los abogados de los contribuyentes qué va a pasar, es decir, si la autoridad, y en el caso concreto que comentábamos, que seguramente desarrollaremos con el caso de la pregunta frecuente, si la autoridad determina que no cumpliste con el decreto, que es una facilidad y lo llama como un incentivo fiscal, incluso, ¿cuál es la consecuencia? ¿Me cobras el 8% de lo que me repatrié y no te pagué a través de esta declaración? O, como toda facilidad, pierdes el derecho a la facilidad. Y entonces, ¿cuál es la tasa máxima para las personas morales en 2017? En 30%. ¿Cuál es la tasa máxima para las personas físicas en 2017? 35%. Entonces, aquí también la consecuencia, Jaime, de que en una auditoría la autoridad haya determinado que no cumpliste correctamente, que te reconozca que hiciste ciertos pagos a partir de que repatriaste el dinero, pero que diga que hubo un faltante, pues también la consecuencia es el faltante, sobre todo periodos distintos o anteriores a 2012, me lo vas a cobrar a la tasa del 8%, o incluso lo que ya te pagué a la tasa del 8%, me lo vas a liquidar a la tasa del 35%, porque me estás sacando del beneficio, claro, acreditándome el pago que yo ya te hice en su momento del 8%. Entonces, parecería que este tema estaba concluido, Jaime, hace un par de años, todos muy felices, todos con su dinero. Si lo vuelven a sacar ya será otro tema, pero hoy por hoy están llegando las auditorías fiscales y en este sentido donde, pues yo diría que bajo un principio de mala fe o un tema recaudatorio, pues la autoridad está desconociendo sus efectos. Y nada más déjame concluir esta primera parte, Jaime, considerando que se acaba de publicar en días pasados el comunicado del SAT donde dice que en 2023 pues fue el año que más recaudación ha tenido de los últimos 5 años. Entonces, pues no hay que sorprendernos, porque tantas veces hemos platicado contigo y con otros colaboradores de este espacio, pues en las facultades que tiene la autoridad. Siempre lo hemos dicho, en este sexenio el gobierno no necesita aumentar impuestos, en este sexenio lo que el gobierno ha hecho es tener más actos de fiscalización, como el que ahora estamos platicando para esos efectos. Entonces, un decreto que inició con una buena intención, con un decreto de regularizarnos. Hay que recordar, Jaime, que la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente establece que un derecho del contribuyente es la regularización o la autocorrección, y más si lo hago al amparo de un decreto donde la autoridad me va llevando de la mano. Un decreto fácil de entender, un decreto fácil de aplicar, aunque tiene algunos bemoles, pero pues resulta que después de 5 años el SAT dice no lo hiciste correctamente y siempre buscará una parte faltante. A lo mejor hay controversias, Jaime, en estas auditorías sobre el tipo de cambio. Sí, sobre el tipo de cambio de cuando estaba en el extranjero, cuando lo retornaste o cuando pagaste, porque el tipo de cambio tú bien sabes que cambia de un día para otro. También hemos visto pequeñas diferencias entre el día del tipo de cambio en que llega a México, o bien si yo lo pago dentro de 15 días que me marcaba el decreto,
pues puede haber una diferencia de tipo de cambio, pero son menores, algo que hablemos de cantidades muy grandes. Realmente la controversia mayor en este tipo de asuntos de repatriados, de repatriación de capitales, Jaime, lo hemos encontrado en esa interpretación del artículo 4 del decreto modificatorio publicado en el mes de julio de 2017, donde aparentemente me dice el SAT, tú nada más págame, tráete todo lo que tengas en el extranjero, págame el 8% de los últimos 5 años, para ponerlo en un español muy claro, y lo demás es estate a lo que marca el artículo 6 de código, que es la causación de las contribuciones, y al artículo 67, que es la caducidad. Y un tema que comentábamos, Jaime, también es en qué momento la autoridad considera, bueno, esta sería una primera aproximación. Vamos a hablar sobre la falta de certeza jurídica en un momento más, Jaime, que tú lo indiques, sobre la pregunta-respuesta, que tú también la tienes muy clara. Pero entonces, ¿en qué momento la autoridad desconoce su propio decreto y dice, no, espérame, tú me tienes que haber pagado el impuesto sobre todos los recursos que hayas repatriado por independencia de que sean anteriores al 2012? Y entonces aquí viene la verdadera controversia jurídica, Jaime, la aplicación de este artículo 4, que tú lo conoces bien, y entonces ahora los tribunales tendrán que validar esto. Hemos tenido procedimientos, comentábamos previamente, en acuerdos conclusivos, pero la postura de la autoridad fiscalizadora es decir, yo aplico el decreto, hemos logrado que en acuerdos conclusivos hagan consultas a sus áreas normativas, pero pues desafortunadamente las consultas no han salido en el sentido de que pues realmente la intención de este decreto, que era un beneficio, era pues regularízate 5 años, no más, porque no más no te puedo caducar. O si en su defecto hoy pudiera revisarnos 10 años, pues realmente si hablamos de 2012, Jaime, al 2022, también ese dinero que yo ya me traje del extranjero, suponiendo que mi postura como contribuyente o como asesor sea indebida, pues tú sabes que son 10 años máximo de caducidad, incluso con la no presentación de una declaración, y ya estaríamos por donde le vieras frente a un tema de caducidad. Y la autoridad liquida, y tú como experto también en defensa fiscal lo sabes bien, Jaime, si tú no te defiendes, ¿qué va a pasar? Pues la autoridad te va a liquidar y te va a cobrar.